Ay, 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 diriram, ay, 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 diriray, ay, 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 diriram. La verdad es que la parashá que tenemos esta semana, bueno, antes que todo saludarles a todos. Hay muchas caras que había visto solo a través de las pantallas y hoy día tengo la oportunidad de poder verles y saludarles. Bueno, a las hermanas, a los hermanos, a todos, a nuestro querido, mi querido Roe, ahora, siempre agradecidos porque disponen su casa. Sí, amén. Disponen su casa, ¿cierto? Fíjense ustedes que esto es algo curioso, porque la casa en cierta medida está adecuada más que para vivir, para recibir. Para recibir. Creo que los espacios están pensados justamente en eso. Y eso es algo tremendamente elogiable. Y el Eterno lo ve, ¿cierto? Desde ayer, hermanos queridos, desde el momento que tuvimos antes de ayer, hace unos 2 o 3 días, un momento que tuvimos una conversación con mi hijo mayor respecto a la porción, es que todavía no decidía qué parte de la porción íbamos a tomar. ¿Por qué? Porque esta porción es tremendamente elevada, hermanos queridos. Esta porción es muy, muy, muy elevada, tiene mucho sol, mucho escondido que uno puede sacar de ella. Hay mucho. Hay muchos temas que son contundentes, que son, perdón que lo diga de esta forma, que son porotos, sustanciosos. Son temas fuertes que nos pueden llegar, ¿cierto?, a mover un poco el piso. ¿Por qué? Porque hay una idea entregada en esta porción, ¿cierto?, que tiene que ver con el tikkun y la teshuvá, y esto está ligado, hermanos queridos, que no les dé miedo la palabra. Esto está ligado, ¿cierto?, a la reencarnación. Nosotros no creemos en la reencarnación, pero la reencarnación existe en la Torá. Está. Pero no como el mundo la enseña y no como nosotros la vemos. Porque la reencarnación está ligada al tikkun y a la teshuvá. Al tikkun y a la teshuvá. Dice nuestra parashá, Bedaber Adonai, el Moshe Lemor. Pinchas ben Eleazar ben Aarón a Cohen. Parte diciendo, ¿cierto?, hablando de un personaje principal. Nuestra parashá parte hablando de un personaje. ¿Por qué digo que esta parashá, hermanos queridos, es muy complicada de explicar a un nivel pesha, o sea, a un nivel superficial? Porque todos nosotros, todos los que estamos en este lugar, tenemos la oportunidad de hacer rectificaciones no solamente de nuestras vidas. Quiero que esto lo vamos a ir hilando de a poquito. Nosotros no solamente rectificamos por nuestra vida. Ustedes han escuchado muchas oportunidades que alguien dice, no, mi abuelo no fue a la universidad, mi padre no fue a la universidad, pero yo sí, pude ir. No sé, o han escuchado, no, el abuelo era delincuente. Por poner un ejemplo, era delincuente, el papá también era delincuente, pero él estudió, se esforzó y salió de ese patrón. Eso es una rectificación. Esto que se va dando cuando la Torá dice que el Eterno visita la maldad del hombre hasta la 3ª y 4ª generación, no se está refiriendo que el padre, ¿cierto?, hereda algo al hijo, que es como en algunas comunidades, ¿cierto?, en algunos credos se entiende. ¿Por qué? Porque la Torá dice que el hijo no carga con los pecados del padre y el padre, ¿cierto?, tampoco con los de los hijos, por lo menos hasta su bar mitzvah. Hasta antes de eso es su responsabilidad, pero después cada uno de nosotros es responsable de nuestros propios actos. Entonces, cuando la Torá dice que el Eterno visita la maldad del hombre hasta la 3ª y 4ª generación, está diciendo que la mirada del Eterno está puesta sobre el hombre en su tikkun, en su rectificación. Nosotros no hemos nacido simplemente para ser, entiéndase lo que voy a decir,
No hemos nacido simplemente para creer en Dios y ser parte de una comunidad. Eso no lo es todo. Eso no es todo. Eso es una parte. Nosotros tenemos en nuestra vida rectificaciones que tenemos que hacer. Rectificaciones. Tenemos que rectificar cosas. Cosas que seguramente, no sé, el pecado no se hereda, ¿cierto? Pero las costumbres sí. Las costumbres se heredan. Es decir, hay cosas que quizá mi padre heredó de mi abuelo y que yo heredé de mi padre. Y que si estas cosas no son buenas, yo tengo que rectificarlas. Estoy llamado a rectificarlas. Hacer una rectificación, un tikkun. Un tikkun. Ese tikkun que hago yo permite que mi generación, hasta la tercera y hasta la cuarta generación, pueda hacer teshuva. Pero ¿cómo si los que ya pasaron? Sí, pero existe algo que se llama mérito. Nosotros somos salvos porque tenemos sobre nosotros, ¿qué cosa? Los méritos ¿de quién? De Yeshua. De Yeshua. Pero si nosotros estamos 2000 años después de Yeshua, pero fíjense que su mérito todavía no se alcanza. No solamente el mérito de Yeshua, sino que junto a ese mérito está la promesa y la palabra del Eterno entregada a nuestro padre Abraham. Tenemos dos cosas que están sobre nosotros. Primero, que el Eterno bendijo a nuestro padre Abraham, y segundo, que sobre nosotros viene un mérito especial que nos hace a nosotros ser parte de la salvación. Quiere decir todo esto que si Abraham recibió una bendición hace 3500 años atrás y esa bendición nos alcanza hoy día, eso quiere decir que el mérito también alcanza a nuestra generación. Hacer tikkun, hermanos queridos, no es simplemente rectificar un comportamiento. Nuestros sabios nos enseñan y nos dicen que cuando en nosotros se manifiesta un tikkun real, nosotros estamos haciendo una rectificación de toda la creación. De toda la creación. Toda la creación es rectificada con mi tikkun. Tikkun significa rectificación. Toda la creación. O sea, cuando en nosotros se manifiesta algo que nos lleva a rectificar un comportamiento, lo que sea, hermanos queridos, no solamente estamos rectificándonos internamente, no solamente estamos cambiando nuestra vida, sino que esta rectificación, la energía, el poder de esta rectificación es tan abundante, es tan potente, es tan grande, que toda la creación se ve afectada. Toda la creación se ve afectada. Pero ¿cómo va a ser tanto que yo cambie una actitud? Ahora, ¿cómo va a ser tanto que yo cambie una actitud y la creación se ve afectada? Fíjense que la actitud de un hombre y una mujer en el Gan Eden fueron capaces de contaminar toda la creación. La Torá lo dice, toda la creación fue contaminada. ¿Por qué? Por la actitud de un hombre y de una mujer, ¿cierto? En el Gan Eden. Quiere decir que si la actitud del hombre en la cúspide de la creación, ¿cierto? Nuestros sabios dicen, lo que se crea el segundo día tiene preeminencia sobre el primero. El tercer día sobre el segundo y el primero, y así sucesivamente. El hombre está en la cúspide de la creación. Si es así, quiere decir que en nosotros está la autoridad de la administración. Pero no solo eso. Nosotros, cuando algo sucede en nuestra vida, más querido, esto es, por eso digo que es muy elevado. No es que nosotros simplemente pequemos. Amén. No es que simplemente, no, yo voy a cargar con mi pecado y voy a ir ante el Eterno. No es simplemente eso, es que hoy día aún la creación del Eterno se ve afectada por los malos actos de los hombres. Se ve afectada por nuestros malos actos. Tenemos la porción de Pinjas, ¿cierto? Pinjas. Una porción malentendida, una porción que tiene una tremendísima discusión por parte de nuestros sabios. Complicada porque la pregunta más fuerte que hacen nuestros sabios: ¿cómo es posible que el Eterno haya avalado y haya premiado un asesinato?
Nosotros decimos el celo del Eterno, el celo del Eterno, ahí fue Pinhas. Hace unos 3 años, unos tres años atrás, en Israel, en una marcha del orgullo gay, en una marcha en Jerusalén, un rabino ortodoxo se tomó de la parashá Pinhas y dijo: Baruch Hashem, esto no puede ser, y menos en la santa ciudad de Jerusalén, esto no puede estar pasando aquí. El rabino ortodoxo, esto es una historia real, el rabino ortodoxo tomó un cuchillo y, fundamentado en la parashá Pinhas, mató a una mujer, le quitó la vida. Esto pasó hace como 3 o 4 años. Le quitó la vida. ¿Qué pasó con el rabino? Hasta la fecha está preso. Está preso. Entonces, nosotros tenemos que aprender, hermanos queridos, porque cuando nosotros decimos: uy, el Eterno honró que él... Cuidado, tenemos que tener cuidado. Porque el Eterno no premió a Pinhas enseguida. Se esperó que pasara casi media para allá, para poder hablar recién de esto. Y la palabra que usa el Eterno cuando Él dice: porque Él celó mi celo, así dice la Torá, Él celó mi celo. No tiene que ver, hermanos queridos, con que Pinhas fue y, así como a tonta y a loca, se dejó llevar por lo que sintió en el momento y fue y mató a alguien. No tiene que ver con eso. Tiene que ver, hermanos queridos, con actos que vienen ligados desde la parashá anterior. Nuestra parashá anterior no la podemos desligar nosotros de esta parashá. Balaam buscaba, ¿cierto?, en qué monte, en qué lugar las estrellas se iban a alinear para que él pudiese maldecir al pueblo de Israel. El capítulo 23 del libro de Vayikra dice, si no me equivoco, verso 14 o 15, no tengo seguridad, uno de los dos, pero en el capítulo 23 dice: pero le dice a Balac, pero yo no pude maldecir a este pueblo porque la ira del Eterno no se había encendido contra ellos. De aquí nuestros sabios nos enseñan, y esto es una enseñanza para todos nosotros. Para todos nosotros. De aquí nuestros sabios nos enseñan que el Eterno todos los días, en algún momento, enciende su ira. Todos los días enciende su ira. Balaam lo que estaba haciendo era buscar, primero, el lugar perfecto, y segundo, el momento en que la ira del Eterno se encendiera sobre el pueblo para él poder maldecirlo. Antes de eso no podía. No había cómo. No podía maldecir al pueblo. Entonces él estaba buscando ese momento. Pero la ira del Eterno no se encendió. Quiere decir, nuestros sabios dicen, hubo un día, miren lo que dice nuestra Torá, hubo un día en que sobre nuestros padres no se encendió la ira del Eterno. Baruch Hashem, precioso, ¿verdad? Lindo, Baruch Hashem decimos nosotros. Pero ¿sabe qué? Nosotros necesitamos la ira del Eterno. Nosotros necesitamos la ira del Eterno. Porque como no se encendió la ira del Eterno ese día, nuestros sabios nos enseñan que nuestros padres automáticamente perdieron el temor. Perdieron el temor. Eso dicen nuestros sabios. La ira del Eterno no se encendió contra nuestros padres, y como no se encendió la ira durante un día, el pueblo se relajó. Dijo: oh, shit. El Eterno debe estar preocupado de otras cosas. De estar viendo otras cosas. Nos vamos un poco más atrás, vamos a entrar en una historia que todos conocemos, hermanos queridos. La historia de Dina. Porque tenemos que conectar la historia de Dina con esta historia. Es necesario. La historia de Dina, ¿cierto? La hermana o la hija de Jacob, ¿cierto? Y la hermana de los hijos de Jacob, lógicamente, que fue violentada, ¿cierto? Por Shechem. Violentada por Shechem. Ahí tenemos un hecho. Violentada por Shechem.
¿Qué sucedió? Jacob, ¿cierto? Llega a un acuerdo con Hamor, que era el padre de Shechem, llega a un acuerdo con él y dice, ¿sabes qué? Mira, tú te tomen todas nuestras costumbres y así vamos a mezclar, ¿cierto? Y nos vamos a poder hacer un solo pueblo. Shimón y Leví tomaron la decisión, ¿cierto? Tomaron la decisión y dijeron, nosotros no podemos dejar que un hecho como este, una aberración como esta, que es injusticia. Ese día, hermanos queridos, ellos mataron a 24.000 hombres. 24.000 hombres. Ustedes están pensando, yo sé que están pensando, ¿y qué tiene que ver? No. Tenemos otra historia, la historia de Nadab y Abihú, hijos de Aarón, ¿cierto? Hijos de Aarón, que en un momento se sintieron tan elevados, tan pegados al Eterno, tan cerca del Eterno, que pensaron que ellos podían hacer lo que ellos quisieran. ¿Y qué pasó con ellos? Vino el fuego del Eterno y los consumió. Y ahora tenemos una historia, una porción en donde nos aparecen dos personajes principales, fuera de Pinjas. Un personaje que es Simri ben Salú, ¿cierto? Salú, que es el hijo de, perdón, es el que redime a Dina, de la tribu de Shimón. Salú, de la tribu de Shimón, redimió a Dina. Dina, que fue violada. Dina tuvo dos hijos. La primera hija, que es Asnat. ¿A quién le suena el nombre Asnat? Asenat o Asnat. ¿No era la esposa de José? Sí, primera hija. Y tuvo un hijo. Con Salú. Ese hijo se llama Simri. Simri ben Salú, de la tribu de Shimón. Mire, la misma tribu que antes, Shimón y Leví. Acá tenemos a Shimón y Leví. Shimón a través de Simri, Leví a través de Moshe. Tenemos a una Cosbi, ¿cierto? Hija de un príncipe de los pueblos madianitas, que llegó al pueblo buscando al líder de los hebreos. Llegó al pueblo buscando al líder de los hebreos, no a cualquiera. Ojo con eso. Moshe Rabbeinu, buscando al líder del pueblo. De hecho, cuando ella se encuentra, ¿cierto?, con Simri, ella le dice, no, yo no puedo estar contigo porque a mí mi padre me dijo que yo tenía que buscar al líder de este pueblo. ¿Qué le dijo Simri? Yo soy de la tribu de Shimón. Es decir, yo estoy un paso o un pie más arriba de Moshe. Yo tengo más autoridad que Moshe, porque soy mayor. Entonces, nuestros sabios nos enseñan, y nuestra Torá nos enseña, que como todo esto está conectado de manera familiar, hubo un espacio para que un hecho que tomó, ¿cierto?, que fue cobrada una justicia de una manera, no de la mejor manera. ¿Por qué? Porque se tomó la señal del Eterno, que era la circuncisión, ¿cierto? Dice, llevaban 3 días, todos los habitantes de Shechem llevaban 3 días circuncidados. Y Shimón y Leví se aprovecharon de esto. ¿Por qué? Porque estaban afiebrados, estaban adoloridos, no se podían mover. Y se aprovecharon de esto y tomaron la señal del pacto que el Eterno le había dado a su pueblo para beneficio propio y para muerte. Para muerte. Fíjense en esto, miren, pasa el tiempo y el Eterno da una oportunidad de tikkun. Cosbi es el tikkun de Dina. Simri es el tikkun de Shechem. Dice la escritura que, ustedes lo podemos leer en la parashá, yo lo voy relatando para no detenernos todo el rato en la lectura, pero dice la Torá que él la tomó. Cuando dice la tomó y la llevó, no dice fue con ella.
Dice, la tomó y la llevó. ¿Por qué? Porque ella se negó, ella le dijo, no, yo no puedo estar contigo si yo vengo por el líder de Israel. Yo tengo más autoridad, ¿sabes qué? Y la tomó. La Torá nos deja ver que él la tomó, igual como Shechem tomó a Dina con violencia, Zimri tomó a Cosbi con violencia. Con violencia. La tomó, la arrastró y la llevó delante de Moshe. Fíjense ustedes. Y aquí hay un tema, hermanos queridos, que tiene que ver con el liderazgo. Un tema que tiene que ver con el liderazgo. Porque aun cuando las palabras de Zimri eran reales, él estaba terrenalmente, en cuanto a cómo estaban conformadas las tribus, él era mayor. Era mayor. Pero a quien el Eterno había puesto delante del pueblo era Moshe. Era Moshe. Esto quiere decir, hermanos queridos, que hay una autoridad, ¿cierto?, que nosotros debemos, en donde nosotros debemos separar ciertas cosas. Lo que está diciendo la Torá, en pocas palabras y en las palabras más terrenales, es que al Eterno le importa un comino, el amigo o el familiar. Le importa un comino. A nosotros no importa. A nosotros nos importa. No, es que es mi amigo, es que lo conozco hace 40 años, lo conozco hace 20 años. No, es que es mi familiar. A Dios no le interesa. A Dios no le interesa que lo que Él entregó sea honrado. Amén, 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 amén. Y Él entregó autoridad sobre Moshe Rabbeinu. Amén. La autoridad del Eterno estaba sobre Moshe Rabbeinu. Cuando este hombre toma a Cosbi, ¿cierto?, y la lleva, fíjense lo que hace. Porque así trabajan aquellos que se levantan, ¿cierto?, contra la autoridad. Él toma a la mujer, la lleva delante de Moshe y le dice, ¿esta mujer es permitida o es prohibida según nuestra ley? ¿Esta mujer es permitida o es prohibida? ¿Y qué dijo Moshe? Es prohibida. ¿Y quién le respondió a él? ¿Cómo es posible que tú te hayas casado entonces con la Marianita? Con la tía. ¿Cómo es posible que te hayas casado con una Marianita? Lo cuestionó. Claro, vino sobre Moshe, ¿cierto? Porque, hermanos queridos, nuestro enemigo no se va a presentar así como... No. Se va a presentar con argumentos fuertes. Fuerte, nos va a enrostrar, hermanos queridos, nos va a buscar enrostrar. Pero en el caso de Moshe es muy diferente. Nuestros sabios hacen todo el cronograma de esto. Y nuestros sabios, ustedes saben que hay varias cosas que están en la categoría de un midrash, ¿cierto? En donde nuestros sabios infieren cosas, que no necesariamente son las que pueden haber pasado, pero ellos infieren. Entonces ellos dicen, no es válida, ¿cierto? No es válido lo que dice Zimri contra Moshe. ¿Por qué? Porque en el momento que la esposa de Moshe llega a Israel, ella entró o se hizo parte del pueblo enseguida. Enseguida. Ella se hizo parte del pueblo. Entonces no funciona para ella como una extraña. Pero en este caso, Zimri y Cosbi, ¿cierto? Zimri, que representa una tribu de Israel, y Cosbi, que representa la idolatría y todo lo que viene de parte de los madianitas, ¿cierto? Buscan, hermanos queridos, y quiero decirlo de la mejor forma, enlodar, ensuciar lo santo, lo que el Eterno ha instituido como algo kadosh, algo que es solo para Él. El culto madianita se llevaba a cabo de la siguiente forma. Cuando estaba su Dios, cuando estaban rindiendo un culto a su Dios, a los niños ahí, voy a tener cuidado. Cuando estaban rindiendo culto a sus dioses, en primer lugar, fíjense ustedes, cuando estaban en el momento más elevado de su culto, cuando estaban en el momento más elevado, es decir, cuando la espiritualidad que ellos mostraban, ¿cierto?, a sus dioses, ellos pasaban y hacían lo más bajo. ¿Qué era eso? Se sentaban
delante de su Dios y defecaban en el lugar. Esa era la forma de idolatría. Es decir, los dioses que servían con idolatría eran servidos en lo más alto a través de lo más bajo del ser humano. De lo más bajo del ser humano. Una vez que se había llevado a cabo, ¿cierto? Pasaban la sacerdotisa en primer lugar, luego pasaba el resto, después se juntaban, ¿cierto? Así como lo hizo Zimri y Cosbi, ¿cierto? Delante de sus dioses. Y nuevamente presentaban lo más bajo en lo más alto. En lo más espiritual entregaban lo más bajo del ser humano. No sé si se entiende, hermanos queridos. Porque esto nos da un poco a entender y nos explica por qué para el Eterno es tan grave un acto de idolatría. Y por qué nosotros a veces con nuestras actitudes, en lo más alto de nuestra espiritualidad, entregamos lo más bajo de nuestra humanidad. Entregamos lo más bajo de nuestra humanidad. Esto no tiene simplemente que ver con la idolatría que presentaba el pueblo. Esto tiene que ver con nuestra vida, nuestra actitud, con quién soy yo de verdad. No quién muestro ser, sino quién soy yo de verdad. ¿Cuál es mi actitud? ¿Una actitud tan elevada como mi espiritualidad? ¿O una actitud tan baja como mi humanidad? Y aquí aparece nuestro personaje principal, Pinhas. Dicho sea de paso, en algunos de nuestros Midrashim se dice que Pinhas es Eliyahu Anabí. Pero ¿cómo si Eliyahu pasaron 300 años hasta que aparece Eliyahu? Así nos dicen. ¿Por qué? Porque Eliyahu nuevamente, ¿cierto?, viene a ser como un tikkun, una rectificación, igual a la que hace, en este caso, Pinhas. Nosotros vamos tomando las historias, es lo mismo. En esta porción, en la porción de Pinhas, al igual que en la porción anterior, que les comenté, ¿cierto?, donde está Dina, también murieron 24.000. Lo curioso. También murieron 24.000. ¿Y por qué murieron 24.000? Por un acto de violencia entre un hombre o de un hombre contra una mujer. Fíjense que el Eterno dice que él hace un pacto con Pinhas, un pacto de Shalom, ¿cierto? Y le dice, escuchen esto, porque esto tiene que llamarles la atención cuando ustedes leen la Torá. Dice que le entregó el servicio. Le entregó el servicio. Pero no nos está diciendo la palabra Pinhas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el Cohen. Si Pinhas es hijo de Aarón el Cohen, entonces él tiene derecho a ser Cohen. Hijo de Eleazar, ojo. Él tiene el derecho. Ahora, ¿por qué él no está en esta posición? ¿Por qué se la tiene que entregar el Eterno? ¿Por qué el Eterno tiene que decir, y ahora voy a hacer un pacto contigo de Shalom? Tú vienes de la descendencia, pero no lo eres. Entonces nuestros sabios nos dicen, porque Pinhas nace antes de que el Eterno haga el pacto con Aarón. Pinhas no está dentro del pacto que el Eterno hace con la familia sacerdotal. No está dentro de ese pacto. Ahora, yo les comenté recién de Nadab y Abiú, ¿cierto? Entonces nuestros sabios dicen que Pinhas entró en el campamento donde estaban, ¿cierto? Donde estaban toda la tribu de Shimón, tomó una lanza, hermanos queridos, y empezó a pasar entre medio de toda la tribu. Caminó en medio de toda la tribu. Pinhas
caminando con una lanza en un momento donde lo más bajo de la humanidad del hombre se está llevando a cabo, estaba entregando su vida en realidad. Porque todo aquel que lo veía de la tribu de Shimón sabía qué es lo que iba a hacer. Porque iba con una lanza en su mano. Entonces nuestro sabio dice, Pinjas en un momento quiso desistir, tuvo miedo. Tuvo miedo porque vio a toda la gente que estaba ahí, iba caminando con la lanza, iba decidido a guardar el honor del Eterno. Qué importante es esto, hermanos queridos. Guardar el honor del Eterno, el honor de Hashem. Nuestra Torah enseña que aquel que está en autoridad, Amén. aquel que está en autoridad no perdonará a su cabod. Un rey que era nombrado en Israel, ¿cierto? No podía, la burla era pena de muerte, la espalda era pena de muerte, el rostro cabizbajo era pena de muerte, no se podía, no se puede. ¿Por qué? Porque está delante del rey, hay que estar con la mejor actitud. Tómenlo en lo espiritual, en nuestra relación con el Eterno. Entonces, dice que cuando Pinjas sintió cierto temor, cuando dijo, no, aquí me van a matar, dice que Nadab y Abiú, una parte de sus almas, vinieron a rectificar. Y se hicieron parte de la vida de Pinjas. Dice, nuestros sabios dicen, Nadab y Abiú descendieron sobre Pinjas y le dieron la fuerza. Le dieron la fuerza para que él tomara la lanza y a la puerta del tabernáculo, porque acá uno lee, ¿cierto? Y dice, no, él la llevó a la puerta de la tienda y delante de todo el pueblo estaba con ella. ¿Y uno entiende? Ah, bueno, la llevó a su tienda. No, no se refiere a eso. Se refiere a que él llevó lo espiritual, el tabernáculo del Eterno, a lo más bajo de la humanidad. Él llevó, Simri llevó a Cosbi a la puerta del tabernáculo, delante de todo el pueblo. Delante de todo el pueblo. Y a la puerta del tabernáculo, ¿cierto? Pinjas tiró la lanza y los atravesó a los dos. Como vinieron partes de las almas de Nadab y Abiú sobre Pinjas, ahora sí Nadab y Abiú cumple con los requisitos para que el Eterno haga con él un pacto de Shalom y lo pueda incorporar, lo pueda hacer parte. ¿Por qué? Porque Nadab y Abiú eran parte del servicio del Eterno. Eran parte de. Esta es una rectificación, un tikkun, una reencarnación, que no es como nosotros pensamos, que alguien se murió y que después despertó de nuevo y uy, tengo dolor. No, es una rectificación, hermanos queridos. Ahora, saquemos esta idea, ¿cierto? Que es una idea elevada y difícil de digerir, pongámosla acá al lado y pensemos en algo más nuestro, más natural, más de nuestro entorno. Y pregúntese usted, y yo me voy a preguntar, ¿qué es lo que el Eterno espera que yo rectifique de mi vida? ¿Qué es lo que yo traigo que si miro para atrás y veo la historia de mis padres, a lo mejor, no sé, se dice, ¿cierto? Abuelos separados, padres separados, el hijo se va a casar y se va a separar. Es un patrón que se va dando. Entonces, ¿qué es lo que el Eterno espera que yo en mi vida pueda rectificar? ¿Un carácter quizá? Mi papá, que no lo conocieron, menos mal que no lo conocieron. Yo tenía un genio, una mentira quizá, alguna cosa, hermanos queridos, que se ha venido arrastrando hasta la tercera y hasta la cuarta generación y que ha llegado a nosotros
y que nosotros necesitamos hoy día sacar de nuestra vida a través de nuestro ticún. ¿Para qué? Para llevar rectificación también a nuestra generación. Porque si nuestra generación desde aquí para atrás es rectificada, la que viene hacia adelante es bendita. Aleluya. Es bendita, es doblemente bendita. Porque ya no hay nada más que pueda pasar por acá. Solo lo que el Eterno puede hacer. Yo les dije al principio, rectificar en nuestra vida no es solamente rectificarnos nosotros, es rectificar la creación. Quiere decir que cuando yo rectifico, mi generación, la generación que viene después, está recibiendo un mundo rectificado. Baruch Hashem. Está recibiendo un mundo rectificado, hermano querido. Amén. Bendito sea su nombre. Entonces, nosotros debemos sacarnos esta idea de que se trata solamente de mí, porque no se trata de mí. Porque cuando algo pasa en mi vida, no solo yo me veo afectado, se afecta a mi entorno, se afecta a mi familia, se afecta a mi relación con el Eterno, se afecta a mi relación con el Eterno, se afecta a mi relación, y ojo que yo cuando hablo de entorno, hermano querido, no necesariamente hablo de las personas que nos rodean, hablo del entorno, de todo lo que nos rodea. De todo, la misma tierra que pisamos, hermanos queridos, la misma tierra que pisamos, la taza que tomamos cuando nos vamos a tomar un té, que se llena de nuestra intención, el vaso que tomamos cuando estamos enojados, ese vaso se llena de nuestra intención. No es solamente que yo, esto no se trata de mí, no. Saludamos y vamos y andamos con todo logro. Y vamos y saludamos al hermano. Hermano querido, y estamos haciendo un traspaso. Sí. Estamos haciendo un traspaso. Entonces no se trata de mí. Se trata de que yo pueda rectificar. Para que mi generación, así como el Eterno dijo, perfecto en su generación. Oh, Baruch Hashem. Que mi generación sea perfecta, para que mis hijos reciban un mundo rectificado. Un mundo rectificado. El Eterno, el día que no se airó, el Eterno tenía que haber enviado castigo de muerte sobre Bilam, por buscar la maldición de Israel. El Eterno le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. ¿Dónde parte, hermanos queridos, el acto del hombre? ¿En el acto mismo o en la intención? Es decir, la intención de Balaam es un acto que quedó sin justicia, porque la ira del Eterno, lo dice el mismo Balaam, no se encendió. Esa justicia que no se hizo ahí, no es que el Eterno sea injusto, es que la justicia del Eterno no se encendió porque su pueblo estaba en un camino correcto en ese momento. Ojo con esto. Pero ese acto tenía que recibir rectificación. Por eso dice, celó, mi celo. Hermanos queridos, la palabra que se usa para celar no tiene que ver con el celo que nosotros conocemos, también tiene una raíz que significa comprar, adquirir. Es decir, fíjense en esto, miren cómo esto es precioso, esto es hermoso, hermanos queridos, porque lo que está diciendo él es que este hombre, Pinjas, celó lo que es mío, lo que a mí me costó, lo que yo tomé, porque son mi pertenencia. Eso es lo que está diciendo el Eterno. Yo compré este pueblo, es mío. Usted no es una persona que camina sin padre. No está a la deriva. No está a la deriva. Por eso después nos aparece este término: pueblo comprado. Aleluya. A precio de sangre. Muy Hermano bien, querido, amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem, de eso se trata. Tenemos pertenencia. Es decir, el Eterno está diciendo: este hombre celó y detuvo la mortandad sobre algo que es mío, Y ese es el premio que da el Eterno. Amén. Cuidado, porque el Eterno no premia el acto del asesinato.
no premia el acto del asesinato. El Eterno premia la intención de detener la mortandad por un acto de justicia que necesitaba ser rectificado. De hecho, una vez que Simri y Cosby son atravesados por la lanza, ¿qué sucedió con la mortandad? ¿Lo que estaba muriendo? Se detuvo. Se detuvo en el momento. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Hermanos queridos, no sé. Oh, Baruch Hashem. Estamos justo en la hora. Baruch Hashem. El Eterno es bueno. El Eterno es bueno. Hermanos queridos, resumo y termino simplemente diciendo lo siguiente. Ahora es nuestra tarea buscar cuál es nuestra rectificación. Nosotros no venimos a simplemente pulular en este mundo, a gastar aire. Eso no es nuestro propósito. Ni tampoco llegar a este lugar y sentarnos y escuchar a una persona que nos está hablando de la Torá adelante. Eso no es un propósito. Eso no es un propósito. Mi propósito es que mi generación sea perfecta. Sea perfecta, sea rectificada. Eso es lo que yo busco. Eso es lo que necesitamos. Hermanos queridos, y Baruch Hashem, que podamos rectificar, como dicen algunos sabios, y en el momento que la rectificación se lleve a cabo, que el Eterno disponga de nuestra vida. Que el Eterno disponga de nuestra vida, porque nuestro propósito habrá estado cumplido. Baruch Hashem. Les invito a que se pongan de pie.